lenguaje natural, o sea, lo que nosotros hablamos normalmente, es impreciso. Pero en el marco jurídico necesita ser preciso, justamente por lo que les explicaba. Y algo que le explicaban a él y le enseñaban es acerca de la variedad y la ambigüedad de las palabras. Se lo dijeron y él me lo explicaba y yo estaba como ¿qué me querés decir? Además de que yo no estudio eso, convengamos. Pero la variedad, te voy a decir lo que significa, es la interpretación personal de la ley basada en distintos puntos de vista. Y esto genera un problema en el marco jurídico. ¿Por qué? Porque quiere decir que una palabra no tiene límites, o muchas veces tiene distintos significados. Depende en el marco en la que se ponga, en el contexto en la que se ponga esa palabra. Y es decir que las palabras no tienen una identidad propia. Este tipo de palabras, hay distintos tipos, ¿no? Pero justamente la variedad de las palabras no tiene una identidad propia. Y yo hoy, no sé si me puedo poner el título de lo que voy a hablar, de lo que Dios en realidad primero habló a mí para después poder mostrárselo a ustedes, y es acerca de la gracia. Y yo entendía que la gracia está en todo. Y a nivel bíblico, hablando de esto de la variedad y la ambigüedad de las palabras, a nivel bíblico la gracia, podemos decir que es una interpretación personal basada en distintos puntos de vista. Investigando me puse y me di cuenta que la palabra gracia depende del contexto en la que se ponga, la podemos aplicar en distintas áreas de nuestra vida, y también dependiendo de la necesidad que tengamos, podemos usar la palabra gracia. Ahora, todos sabemos el significado de la palabra gracia. Bueno, amén. ¿Y qué significa? Un regalo inmerecido, ¿no? Yo lo busqué y gracia deriva del latín gratia y significa benevolencia, favor, beneficio, regalo sin ningún tipo de reconocimiento. Ahora, siempre nosotros nos quedamos con esta definición y le ponemos un punto. Cuando uno le pone un punto a una oración es porque terminó, ¿o no? Pero yo entendí que la palabra gracia no tiene un punto final, sino que nosotros le tenemos que agregar una coma. ¿Por qué? Porque tiene distintos significados. Ahora, le voy a decir a Ori que venga, y dijimos que gracia entonces es una palabra vaga, porque tiene muchos significados. Y aún cuando te dan un regalo, como tienen acá, si querés subir. Cuando te dan un regalo, vos decís, ¡ay, listo, qué lindo regalo! La gracia sería esto, el regalo. ¿Vos lo dejás así a tu regalo? No. ¿Qué hacemos? Lo abrimos. Entonces yo lo que hice acá fue poner lo que es la gracia. Y yo entendí que la gracia es suficiente. Que la gracia es fortaleza. La gracia también es salvación. La gracia es justificación. Y por último, la gracia es perfección. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es describir y entender cómo podemos aplicar esa gracia y esos significados de gracia en nuestra vida. Entonces, el primer punto lo encontré en 1 de Pedro 4:10. Antes de que busquen 1 de Pedro 4:10, me olvidé. ¿Por qué gracia tiene distintos significados? Vamos a leer antes. No, está bien, 1 de Pedro 4:10. Me equivoqué yo. Vamos a leer 1 de Pedro 4:10. Yo lo tengo en la Reina Valera. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Y esto me llevaba a que la gracia tiene una multiforme. ¿Y qué significa multi? Muchos. Es un prefijo justamente que significa muchos. Y forme o forma es un modo o manera
en que se hace o que ocurre algo. Es decir, qué forma es un hecho. Y la gracia para nosotros, ¿qué es? Un hecho, porque se refleja en qué? En lo que hizo Jesús. Ahora, como vimos en los regalos, la gracia tiene entonces distintas formas, como justificación, salvación, ¿qué más? Perfección, fortaleza, es suficiente. Así que ahora vamos a ver, basado en lo que vimos acá, que la Biblia nos describe que la gracia tiene una multiforma, vamos a ver esa multiforma. Y el primer punto entonces está en que la gracia significa salvación. Gracia entonces significa salvación. Y está en Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y fíjense, en la Reina Valera dice algo entre paréntesis: por gracia sois salvos. A ver, repitamos todos juntos: por gracia sois salvos. Es decir, que acá vemos el regalo de Dios al enviar a Jesús a morir por nosotros. Ese fue la primera demostración de gracia de Dios hacia nosotros. ¿Para qué envió a Jesús? Entonces, para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si Jesús no venía a hacer eso, no íbamos a poder compartir la eternidad con Él. Y Dios lo que quería era poder estar con nosotros en la eternidad. Entonces, la gracia de Dios primeramente se mostró en salvación, para poder vivir juntamente con Él en la eternidad. Y no solamente eso, sino que Jesús también mostró la gracia al aceptar a venir acá a la tierra como hombre. Él, siendo Dios, aceptó venir acá a la tierra convirtiéndose en hombre, y además no solamente eso, sino que vivió una vida justa. ¿Para qué? Para que ese sacrificio tenga valor. Si Jesús no llevaba una vida justa, no tenía sentido que viniera acá a la tierra, porque si no, era como uno más de nosotros. Pero Él vino a ser distinto para que justamente esa gracia tenga valor hoy en nosotros. ¿Amén? El segundo punto está en Romanos 3. Romanos 3, versículos 23 y 24. Y acá hablamos de que la gracia también es justificación. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Y acá qué quiere decir? Que todo lo que vos hagas, todo lo que vos hiciste, lo que hagas hoy y lo que vayas a hacer más adelante, no importa, porque la gracia de Jesús te justifica. O sea, en la ley, antes, estaban escritos, yo me imagino, ¿no?, que están escritos todos mis pecados. Hay un libro, una hoja donde están escritos todos los pecados de Emily, que es una mentirosa, que es mala, que hace las cosas mal, que pelea, que se enoja, que se irrita, y todas las cosas que yo hago mal. Pero ¿qué dice este versículo? Que la gracia me justifica. Es decir, que la sangre que Jesús derramó por mí en la cruz limpia esa hoja que estaba manchada por mi pecado. ¿Cuántos creen que la hoja que estaba escrita tu pecado fue limpia por la sangre de Jesús? ¿Cuántos lo creen? No importa entonces lo que vos hayas hecho en el pasado, incluso lo que vayamos a hacer en el futuro. Porque nos pasa, e incluso a mí me pasa, de que empiezo a sentir culpa. No, porque yo voy a la célula y comparto la palabra y predico el domingo, o le digo a los chicos que hagan una cosa y después a mí me pasa que termino haciendo lo que a los chicos les dije que no hagan. O vengo a la iglesia y la gente piensa que soy de una forma y me empiezo a llenar la cabeza de culpa. Culpa por las cosas que hice. Y ahí estamos invalidando la gracia de Dios en nuestras vidas. No dejamos actuar la gracia de Dios. Entonces, hoy aceptemos que la gracia de Dios nos justifica. No solamente por lo que hiciste en el pasado. No es que conociste a Dios y te justificó de que conociste a Dios para atrás, sino que para atrás
para hoy y para adelante. Justifica todo, no solamente un poquito, amén. El tercer punto está en 1 de Pedro 5:10. Se me había salido el papelito para encontrar el versículo, digo, no lo voy a encontrar más. 1 de Pedro 5:10, entonces. Versículo 10, ¿lo tienen? Se los voy a leer en la NBI, porque me gustó más esta versión. Y dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y Él los hará fuertes, firmes y estables. Y yo de acá saqué 2 puntos, porque fíjense que dice, Dios mismo, el de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna. Y ahí habla de cuando Él nos llame a la eternidad, es decir, cuando no estemos más en esta tierra. Y después habla, y yo entendí, que no solamente nos va a perfeccionar cuando estemos en la tierra, sino en el cielo, sino que también nos perfecciona hoy acá. ¿Y a qué va con perfección? A que vivamos una vida justa como tuvo Jesús. Obviamente vamos a tener errores, sí, pero que en tu corazón siempre esté el agradar a Dios, así como lo hizo Jesús acá. Entonces, ¿a qué nos fortalece? ¿Nos hace firmes? En eso, a que podamos vivir una vida justa, íntegra, que tenga que ver como Jesús vivió acá. Y dice también que nos restaura. No solamente va a restaurar nuestro cuerpo cuando estemos en el cielo, sino que acá también nos restaura. ¿Y qué significa restaurar? Que lo que está roto, ¿qué hace? Lo vuelve a armar, lo hace nuevo. Y lo que estaba fuera del lugar, lo pone en su lugar. Ahora, ¿qué quiero llevarte con esto? A mí me pasa que siento que hay cosas en mi vida o por ahí en mi familia que están fuera de lugar. Y por ahí a ustedes les pasa lo mismo. Puede ser que, no sé, alguien que ustedes dicen, me encantaría que esta persona venga a la iglesia, pero no por el hecho de venir a la iglesia y estar acá como estamos hoy nosotros, sino para que puedan experimentar lo que experimentamos recién, la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué hace? La presencia que transforma. Y muchas veces por ahí nos dejamos llevar por esos malos pensamientos de decir, nunca voy a ver a mi familia en la iglesia, nunca voy a ver a tal persona sirviendo a Dios, no porque yo lo haga, sino porque me encantaría que la persona experimente lo que yo estoy experimentando cuando sirvo a Dios. Pero ¿qué dice acá? Si el Señor me restaura a mí y me pone en el lugar que correspondo, Él lo mismo va a hacer con mi familia y con las personas que te rodean. Amén. Declara esto. Si no ves a tu familia en este lugar, cerrá tus ojos y decile al Señor, Señor, quiero que restaures mi familia. Decilo fuerte. Señor, quiero que restaures mi familia. Señor, que pongas las cosas en su lugar. Que pongas las cosas en su lugar. Fuerte. Poné las cosas en tu lugar. Que las cosas estén en el lugar que corresponde. Que el marido cumpla el rol de marido. Que la esposa cumpla el rol de esposa. Que los hijos cumplamos el rol de hijos. Que los padres cumplan el rol de padre. ¿Y saben qué? El tema de la gracia. Es muy importante también el hecho de que como padres entiendan lo que es la gracia. Y ahora les voy a explicar por qué. Yo no tengo hijos, pero soy hija. ¿Y por qué es importante el tema de la gracia? Porque ustedes como padres muestran cómo actúa la gracia en los hijos. Yo les voy a contar, en el 2020, no hace tanto, cuando empezó la pandemia, ya lo he contado varias veces, que empecé con ataques de pánico, ansiedad y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cargaba muchas cosas en mi vida. Cargaba desde cosas que había hecho mal hasta cosas que me habían pasado de chica. Era mucho lo que yo cargaba. Y yo no sabía con quién hablar, pero yo sabía que si hablaba se me iba a pasar. Se me iba a pasar todo, pero yo no sabía con quién hablar. Y en un momento dije, bueno, lista, ya está, se va a la miércoles todo, hablo. Y hablé con mi mamá y yo digo, mi mamá me va a matar.
porque mi mamá piensa que soy tal cosa y yo soy todo lo contrario a lo que mi mamá piensa. Me va a matar, o sea, se va a redecepcionar. Pensaba todo eso. Obviamente, cuando yo le conté las cosas que hice, y un poco de decepción hay porque somos naturales. Pero ¿saben qué me dijo? Bueno, ya está. ¿Cómo bueno, ya está? Le digo, no puede ser bueno, ya está. Sí, Emily me dice, listo, ya está, lo que hiciste ya pasó. Ahora, en vos está el decidir qué es lo que querés hacer de acá para adelante. Y yo ahí sentí como la gracia de Dios se demostró en mi vida, de Dios Padre hacia mi vida, que Dios me decía, Emily, basta, no te culpes más por lo que hiciste. Lo que vos hiciste ya no tiene sentido porque yo te justifico. Y yo a partir de hoy voy a perfeccionar tu vida. ¿Cuántos quieren sentir la gracia de Dios y ser reflejo de la gracia de Dios a sus hijos? El cuarto punto está en 2 Corintios 12:9. Se los voy a leer en la NBI también. Y dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, la gracia yo encontré que para nosotros también es fortaleza. ¿Para qué nos fortalece? Para enfrentar al enemigo. No solamente en el pecado, que como dice acá, más adelante dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Conocemos ese versículo. La gracia actúa sobre eso. Justamente hablábamos del punto recién que nos perfecciona para ser fuertes en la debilidad, pero también para poder enfrentar distintas situaciones que pasamos en nuestro día a día. Hablaba ayer con Rami y decíamos, por ejemplo, nos fortalece al enfrentar una enfermedad, nos fortalece al enfrentar la pérdida de un ser querido, nos fortalece ante una separación, nos fortalece ante que me fue mal en el examen, en la universidad, en la escuela. Todo el tiempo la gracia de Dios me está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que creer que está en Cristo Jesús. Y si Jesús pasó todo lo que pasó por vos y fue fuerte, ¿cómo nosotros no vamos a ser fuertes al atravesar el día a día que no se compara con el sufrimiento que Él pasó? Entonces la gracia nos alcanza también para poder decirle al enemigo que tiene que retroceder de tu familia, que tiene que retroceder de tu vida y que tiene que retroceder de tu trabajo. De lo que vos hoy estás necesitando, hoy le podés decir al enemigo que retroceda y tenés la autoridad porque la gracia te justifica, te perdona, te salva, te fortalece. La gracia de Dios hoy está en tu vida para que puedas decirle al enemigo, hasta acá llegaste. Hasta acá avanzaste y no vas a avanzar más. Hasta acá llegaste con mi familia, no la tocas más. Amén. Y si yo antes solía mentir, hoy le digo al enemigo, yo no soy más mentirosa. Por más que vos vengas y me digas que sí, que era una mentirosa, no soy mentirosa. Si vos antes eras una persona que robaba, no soy más un ladrón, no robo más, porque la gracia está en mí. Si vos antes eras una persona que criticaba a las otras personas, hoy yo no critico más a nadie porque la gracia está en mí. Amén. Ahí cerrá tus ojos y decile al Señor, ahí personal, aquello que vos sentís que le tenés que entregar a Dios. Tal vez, como te explicaba recién, algún pecado de que solías mentir, solías criticar, solías robar, si solías hablar mal de tu familia, ahí entregáselo al Señor y decirle que eso ya no tiene más poder en tu vida porque la gracia está en vos. Decirle, Señor, yo hoy creo que la gracia está en mí y que vos actúas en mí. Solo unos minutos para decirle al Señor que esa gracia que tanto le costó a Jesús, hoy la tenemos
tan disponible en nosotros. Decirle ahí al pecado, la gracia de Dios me alcanza para decirte que ya no actúas más en mí. Ya no me manejás como vos querés. Me dejo dirigir por Dios y por su gracia. Y el quinto punto que encontré es que la gracia de Dios es suficiente. Y eso está en 2 de Corintios 12, 9. Y dice así, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cómo me encanta este versículo y lo medito, y yo digo, hay veces que me cuesta entender cómo la gracia de Dios se perfecciona en mi debilidad. Ponete a pensar, ¿cuál es tu debilidad? Pero las verdaderas debilidades, no me digas, no, mi debilidad es comer mucho, no. Las verdaderas debilidades que vos decís, me cuesta realmente dejar de hacer esto, que yo sé que Dios quiere que lo deje de hacer. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Cuál es tu verdadera debilidad para llevar la vida que Dios quiere? Y muchas veces de verdad que me cuesta entender cómo como dice acá, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Y a qué quiere decir con esto? Y lo entendí en que si yo realmente no soy débil, ¿cómo Dios muestra su poder en mí cuando me cambia, cuando me transforma? Yo antes era una persona que, además obviamente mentía porque llevaba una doble vida, decía que era una cosa y era otra, incluso estaba en la iglesia, estaba a cargo de gente, pero llevaba una doble vida. O sea, decía que no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, pero claro, cuando nadie me veía, hacía todo lo que decía que no había que hacer. Y ahí entendí que el poder de Dios se perfeccionó en mi debilidad porque yo pude dejar de hacer todas esas cosas y realmente mostrar la vida que Dios quiere que muestre. ¿Y saben qué? Para cerrar, quiero que leamos Romanos 5:15. Dice así, fíjense que lo tenemos acá. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Fíjense que yo les decía recién que yo llevaba una doble vida. Mostraba ser una cosa, pero era otra. Hasta que el poder de Dios se perfeccionó en mí y me transformó. Y fíjense algo que me llamó la atención, no se nota mucho acá, pero lo resaltamos, es que dice, abundó para todos. Que la gracia de Dios abundó para todos. Y acá vuelvo con lo que vimos al principio. Vieron que el primer versículo que leímos decía, administrelo y ministrelo a otros. Lo de la gracia. Es decir, que nosotros, que portamos la gracia. ¿Cuántos creen que portan la gracia de Dios? Nosotros que portamos la gracia, debemos ministrar a otros y dársela a otros. Ahora, hay mucha gente en el mundo que no sabe de que esta gracia está disponible, ¿o no? Si lo supieran, estaríamos todos acá adorando a Dios. ¿Cuántos creen eso? Entonces esto nos muestra de que no hay gente que no conoce de esta gracia de Dios. ¿O vos naciste conociendo de la gracia de Dios? No. Si lo hubiéramos conocido desde un principio, no hubiéramos llevado esa vida que llevábamos antes de conocer a Dios. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Nosotros somos responsables de mostrar la gracia de Dios a otros. Vos sos responsable, y más hoy, después de haber escuchado lo que escuchamos, y yo también me incluyo, todos somos responsables de mostrar la gracia de Dios. Porque es un mandato de Dios, lo dice Él en su palabra, y porque vos sos la persona que conoce de la gracia de Dios. Si no somos nosotros, ¿cómo va a ser? O a vos vino Dios y te dijo, vos Vivi, tenés mi gracia. Vos Ori, tenés mi gracia. Vos Santi, tenés mi gracia. No, ¿cómo la conociste? A través de una persona
como me pasó a mí. Yo sinceramente no conocía a Dios. Decía conocer a Dios, pero no lo conocía. Hasta que mi mamá no me reflejó esa gracia, yo no conocía a Dios. A partir de ahí lo comencé a conocer. Y lo mismo pasa con la gente que está afuera. No conoce de la gracia. Pero si vos sos ese canal que va para dar a conocer de esa gracia, la gente va a conocer a Dios. Y va a conocer al verdadero Dios.